Ezequiel capítulo 47 en el verso 3 al 5 y luego el verso 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El verso 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Que el Señor añada bendición a su palabra. Se pueden sentar, mis hermanos. Hoy traigo un tema, y el tema es el avance del Evangelio. En la introducción, hoy veremos a través de la palabra de Dios, cuando nos asaltan las dudas, cuando las circunstancias se ponen adversas, cuando se escasea la palabra de Dios y no hay visión, y cuando el recuerdo nos embarga de los buenos tiempos, y cuando tu enemigo te pide alegría y cánticos para Dios, es porque el Dios Todopoderoso está comenzando una nueva obra en nuestras vidas. Es porque Dios está comenzando una nueva obra en nuestras vidas. Cuando la situación se pone sofocante, cuando la circunstancia se pone difícil, es porque Dios se está acercando para trabajar en tu vida. El libertador de Israel nació en tiempos muy difíciles, pero Dios les salvó para su gloria. El profeta y juez de Israel, Samuel, nació en medio de una anarquía espiritual, social, y aún su madre era estéril. Cuando no había posibilidades de nada, cuando se acababa la visión, cuando se escaseaba la palabra, cuando ya nadie quería predicar la palabra y no había visión y no había una voz profética para traer dirección al pueblo, entonces en medio de tiempos angustiosos, en medio de tiempos oscuros, nace la voz de Dios, que fue el profeta Samuel por un periodo de tiempo. Job conoció a Dios cuando pasó las pérdidas, cuando pasó las enfermedades, cuando pasó pruebas. Entonces pudo exclamar: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes te había conocido, pero ahora que he pasado, ahora que yo sé que tú eres un Dios que sanas, que eres un Dios que restauras, que eres un Dios que multiplicas, entonces dice su palabra: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por la experiencia, por la prueba, por la dificultad que ha pasado. ¿Sabes una cosa? Dios obra en las circunstancias adversas y difíciles. Allí Dios obra. Cuando todo está calmado, cuando todo está quieto, cuando tu cuenta en el banco aumenta, cuando tus propiedades aumentan, cuando tu salud está bien, cuando no estás enfermo, cuando todo está bien, aleluya, ten cuidado. Pero cuando las cosas se ponen sofocado, cuando las circunstancias comienzan a ponerse difícil, cuando las puertas se comienzan a cerrar, es porque Dios está
acercándose a ti para hacer una obra nueva en tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor. A los 25 años de cautiverio en Babilonia, cuando todos ya, el pueblo de Dios, los cautivos que estaban en Babilonia, ya habían perdido el deseo de alabar a Dios, ya habían perdido el deseo de servir a su Dios. Dice el Salmo 137 que ellos colgaban las guitarras en los sauces y no querían más nada acerca de Dios, no querían servir a Dios, y hasta sus propios enemigos le pedían cánticos de alegría, le pedían cantos, le pedían gozo en medio de la tristeza. Y ellos, imagínense qué situación estaba el pueblo de Dios. Ya para que la gente que te conoce a ti, la gente que me conoce a mí, te pida cánticos de alegría cuando tú estás pasando momentos difíciles, eso es algo tremendo. Eso es algo, aleluya, tremendo, porque es fácil reír cuando todas las cosas van bien, pero no es fácil reír cuando las circunstancias son contrarias, cuando el viento es contrario. Por eso dice, a los 25 años del cautiverio, el alto Dios manda una promesa llena de esperanza a los cautivos por medio del profeta Ezequiel, y les manda la visión del templo y agua saliendo del templo en dirección al mar oriental y al mar occidental y al mar muerto. ¿Sabes una cosa? Hay tres cosas muy valiosas y muy importantes para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Número uno, su rabino. En el pueblo judío, el rabino toma un lugar muy importante en la vida personal. Y hay una regla que ellos tienen que morirse con su rabino, con su maestro. No se pueden ir. No pueden salir corriendo. Tienen que morirse con su rabino. El rabino viene siendo el maestro de la sinagoga. Ese es número uno. Número dos, el templo. Para un judío el templo es lo más importante que puede existir en su vida. Tanto así que un día me dijo mi patrón, le digo, ¿por qué no te vas a vivir allá al Valle de San Fernando? Me dijo, no, yo no me puedo retirar del templo, me dijo. ¿Por qué no te vas a Encino para allá? No, me dijo, yo no puedo estar lejos del templo. Porque para ellos, si hay algo valioso en su vida, es el templo. Porque ellos reconocen que el templo es el trono de Dios. Es sagrado. Tanto así que cuando oran, hasta el día de hoy, oran mirando hacia Jerusalén. Porque para ellos, ahí está Dios. Los que han tenido la oportunidad de ir a Israel hasta el día de hoy, ahí están orando en el muro de los lamentos, en el cótel. Ahí están orando, porque eso es algo muy importante para ellos. Por eso cuando los cautivos estaban en Babilonia, que no querían ya saber nada de Dios, que estaban frustrados, que tenían quizás sentimiento de tristeza, entonces Dios les manda una visión a través del profeta Ezequiel, la visión del templo que va a ser para el futuro. Y no solamente les manda la visión, sino que en esa visión, en el altar del templo salen aguas y que van hacia el mar. Eso significa hacia las gentes, hacia el mar. Y me llama la atención que va hacia el mar oriental. Porque allá llegó el Mesías, Jesucristo, llegó en el oriente. La estrella se dejó ver en el oriente. Y dice que también esas aguas salen hacia el occidente. A nosotros nos han llegado las aguas. A mí me llegó las aguas hace ya un tiempo. A usted también. Pero dice que también esas aguas correrán hacia el mar muerto.
Porque las aguas tipifican la gracia de Dios. Esas aguas tipifican el Espíritu Santo. Y el mar muerto no hay vida, no hay peces, porque es un mar salado, no es un mar productivo, no sirven esas aguas. Pero dice la palabra de Dios que cuando estas aguas que salen del templo y entran al mar muerto, entonces esas aguas comienzan a dar vida. Nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Él os dio vida cuando estabais muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Ahora somos productivos. La vida entró cuando nosotros aceptamos esta invitación de gracia, y esa vida entró en nosotros. Y ahora tenemos vida y generamos vida. Por eso usted genera más vida. Porque vida abundante nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Y estas aguas no solamente era para el mar, sino era para el propio mensajero. Es que estas aguas es para el predicador, es para el pastor, es para el apóstol, es para usted, es para mí, es para todo mundo, porque Dios ama a todo el mundo. Estas aguas están afectando nuestras vidas. Dice que estas aguas, el ángel le dijo al profeta, estas aguas que salen del altar, tienes que caminar en ellas. Y en primer lugar, estas aguas, dice que cuando él caminó, esas aguas llegaron hasta los tobillos. El agua hasta los tobillos representa el poder del evangelio obrando en la conducta del ser humano. ¿Cómo era nuestra conducta cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios? Era terrible. Yo oí una vez que a un hombre le decían el cementerio. ¿Cómo sería? Porque nuestra conducta antes de conocer el evangelio, mi conducta era terrible. Y algunos de ustedes también no se quedan atrás. Cuando no conocíamos la palabra de Dios. Por eso estas aguas, dice que cuando entró el profeta, esas aguas llegaban hasta los tobillos. Y yo estaba mirando, estaba investigando que hay varias enfermedades en los tobillos. Esta parte es de los tobillos. Hay varias enfermedades. Hay lesiones en los tobillos. Cuando un tobillo está lesionado, no puede alguien estar firme. No puede caminar bien. Cuando alguien padece de los tobillos. Pero en Génesis capítulo 3:15 dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el tobillo. Por generaciones la serpiente ha causado daño en la conducta del ser humano, porque la serpiente, Satanás, ha mordido al ser humano en el tobillo por generaciones. Y en la conducta del hombre, del ser humano, ha sido reprobada delante de Dios, o es deplorable. Alguien que no conoce la palabra de Dios, su conducta es terrible, es reprobable ante Dios. Dice el apóstol Pablo: ustedes ya conocían mi conducta antes de conocer el evangelio. Yo era un blasfemo, un perseguidor. Nuestra conducta antes de conocer la palabra de Dios es terrible. Por eso es que las aguas entran para impactar y cambiar nuestra conducta cuando conocemos la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces nuestra conducta comienza a cambiar. Porque Dios comienza a cambiar el corazón, comienza a cambiar nuestra mente, comienza a cambiar todo nuestro entorno, comienza a cambiar las familias. Eso es lo maravilloso y lo bonito de nuestro Dios. También a Moisés, el Señor le dijo:
en Éxodo capítulo 3, el verso 5, el Señor le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Le dijo: esos calzados que tú traes, y hablando de la conducta, hablando de la manera de vivir, de la manera de caminar, de la manera de conducirse, el Señor le dijo: tu manera de conducirte no me vas a servir. Me vas a servir a mi manera. Yo te voy a dar reglas, yo te voy a dar mandamientos, yo te voy a enseñar cómo debes caminar en mi presencia. Y es lo mismo que ha pasado con cada uno de nosotros, que el Señor, desde el día que nosotros le conocimos, Él nos viene enseñando cómo debemos conducirnos en la casa de Dios y allá afuera, cómo debemos conducirnos de acuerdo a la palabra de Dios. Le dijo: quita el calzado de tus pies. Quitar el calzado de nuestros pies es quitar las enseñanzas mundanas que aprendimos. Es quitar la filosofía de este mundo. Es quitar la conducta según de este mundo. Porque el mundo camina de una manera, vive de una manera. Pero el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 2, el verso 2: no os conforméis a este siglo. No te conformes, que no te dejes moldear conforme a los principios y rudimentos de este mundo. Porque este mundo, los deseos de este mundo pasan. Esta palabra me gusta. Juan capítulo 13, verso 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Yo soy así. Usted ha escuchado a la gente que dice: yo soy así, nací. Nadie me va a cambiar. Yo soy así, así nací, así soy. Pero en el evangelio no es así. Y así me voy a morir, decía. Dice: Pedro le dijo: no me vas a lavar los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Uno tiene que dejarse lavar, limpiar por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que limpia nuestra conducta, limpia nuestra vida, limpia nuestra manera de conducir. Entonces Jesús le dijo: si no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Por eso hay algunos de nosotros que no se dejan lavar, o no vienen para que se deje lavar en la casa de Dios. Porque cada vez que usted escucha una enseñanza, cada vez que usted escucha una predicación, usted está siendo limpiado. Usted está siendo limpiado. Y la palabra de Dios dice: el que está limpio, límpiese más. Si usted está limpio, límpiate más. Ya me limpié ayer, límpiate más. Debemos limpiarnos más. Jesucristo le lavó los pies de Pedro, le lavó su conducta, su manera de caminar, para poder ser parte del reino. Porque de otra manera no podemos ser parte del reino. Hay una palabra que dice que los hechiceros, los brujos, los adúlteros, mentirosos, dice que no pueden heredar el reino de Dios. Y yo estaba mirando otra versión y dice que a esa clase de personas o con esa conducta no puede obrar Dios hasta que no se deje limpiar. Luego las aguas, el ángel le dijo que caminara más adentro, porque el evangelio es un evangelio que va en progreso en la vida de cada uno de nosotros. Usted tiene que crecer en el reino de Dios. Usted tiene que avanzar en el reino de Dios. No puede quedarse en primer grado. No puede quedarse en el kinder. Tiene que avanzar al paso de los años. Usted tiene que crecer como un ciudadano del reino de los cielos. Y va a llegar el día en que usted
va a compartir la palabra de Dios, va a enseñar la palabra de Dios, porque usted tiene que crecer. Y las aguas, dice que llegaban hasta las rodillas. El agua hasta las rodillas significa el poder del evangelio, rompiendo los paradigmas, el ego, la autosuficiencia y toda resistencia humana y espiritual. Porque en las rodillas es donde nosotros nos rendimos. A unos jovencitos se les dijo en la iglesia: muchachos, pasen para acá, para el frente. Vuestro pastor quiere orar por ustedes. Y ellos fueron renuentes y no quisieron pasar y fueron rebeldes. Y se fueron. Hasta sin terminar el culto se fueron. Terminó el culto, los hermanos salieron y a la vuelta de la esquina la policía los tenía de rodillas. Porque las rodillas lo ocupamos para rendirnos al Señor. Cuando nos arrodillamos, le decimos al Señor: aquí estoy, entrego mi vida, entrego mi corazón, entrego mi mente, haz de mí lo que tú quieras hacer. En Mateo capítulo 3, el verso 15, pero Jesús le respondió diciéndole a Juan el Bautista: deja ahora. Y es lo mismo que nos dice Dios: tienes que dejarte. Tienes que dejar tu alma para que el Señor la prospere, dejar tu mente para que Él escriba su palabra. Tenemos que dejarnos, tenemos que rendirnos a Dios, porque de otra manera no puede trabajar el Señor en nuestras vidas. ¿Alguna vez a usted le han puesto alguna inyección? Si usted no se deja, una se quiebra la aguja, otra causa mucho dolor, otra es que la medicina se sale y no entra. Por eso es que la persona que va a inyectar o aplicar la inyección dice: tiene que poner su cuerpo aguadito, flojito, tiene que estar relajado, porque no puede estar tenso para la aplicación de la inyección. Y el Señor le dice lo mismo en esta noche: tiene que rendir su corazón, tiene que rendir su ego, la autosuficiencia. Tenemos que rendirnos todo al Señor. Por eso vino el Señor, a romper todo eso. Entonces Jesús le dijo a Juan: deja ahora. Cuando le dijo: deja ahora, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Hay alguien que quiere seguir al Maestro? Y muchos le dijeron: yo quiero seguirte, Señor, pero deja besar a mis padres. Yo quiero seguirte, Señor, pero deja vender mi propiedad. Yo quiero seguirte, Señor, pero tengo que estar en la mercadotecnia. Quiero seguirte, Señor, pero quiero casarme primero. Quiero seguirte, Señor, pero déjame ir a ver que he comprado un par de yunta de bueyes. Pero la pregunta es: ¿quién compra algo sin ver? Y así nosotros también muchas veces le ponemos pretextos y excusas al Señor, que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Pero el Señor dice: todas esas excusas no son válidas delante de mi presencia. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, y Jesús le dice a la iglesia Fuente de Vida: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa cruz de estudiar su palabra, esa responsabilidad de asistir a la iglesia. En Hechos capítulo 9, el verso 4 al 6, hablando del apóstol Pablo: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
como diciendo: Dios, así sí me sirves, chiquitito, que estás rendido ante mi presencia. Me eres útil cuando cada uno de nosotros nos rendimos al Señor y no nos oponemos a Él. Pero cuando ponemos resistencia, Él nos va a doblegar. Porque cuando Dios te ha marcado para que tú le sirvas, aunque hagas unas vacaciones como Jonás, que decidió irse en sentido contrario, dice que agarró un barco y se fue para Tarsis, que hoy en día es España. Y dijo: no, Dios no me va a encontrar acá. Pero no sabía que había preparado un pez muy grande. Cuando tú te quieras escapar de la responsabilidad a la cual Dios te ha llamado, y yo te digo, hermano, más vale que atiendas la primera llamada, porque la segunda puede ser que te encuentres con el pez. Y el pez va a ser situaciones difíciles. Y cuando te encuentres con el pez, vas a ser avergonzado. Porque los marineros que estaban en el barco, le dijeron: ¿y tú por qué sigues dormido? Clama a tu Dios, ¿no ves que todo esto se está quebrando? Que todo esto se está destruyendo y tú dormido. Y tú estás en un punto neutral, no estás haciendo nada. Dios a cada uno de nosotros nos ha marcado para que le sirvamos, y más vale que con obediencia, más vale que con una iniciativa de prontitud le sirvamos al Señor y le digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo sé que soy útil en tu reino, Señor. Por eso el apóstol Pablo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabes a quién le está diciendo Dios? No era un cualquier hombre. Era un hombre versado en las escrituras. Era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Era un hombre que tenía ventaja sobre muchos. Pero sabes una cosa, no importa cuánto sepamos, cuando Dios te diga: vas a tener que ser rediscipulado. Luego el ángel le dijo que comenzara a entrar más adentro, y las aguas ya no estaban hasta las rodillas, estaban hasta los lomos. El agua hasta los lomos, hasta aquí, significa el poder del evangelio trayendo el balance en nuestras vidas. Porque eso es lo que trae el evangelio. Las buenas noticias viene a traer balance en nuestras vidas. Porque cuando no conocemos al Señor, estamos muy desbalanceados, muy inclinados, o estamos al extremo de una cosa. Entonces, cuando vienen las buenas noticias, viene a traer el balance en nuestra vida, el balance en la vida espiritual. Para todo hay tiempo. El balance en la vida emocional. No se puede andar todo el tiempo riendo. Hay un amigo que él es de Chihuahua y me dijo: no me gusta el muchacho aquel, me dijo. Le dije: ¿por qué? Porque no es formal, me dijo, todo el tiempo se anda riendo. Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay momento de reír, hay momento de llorar, hay momento de endechar, hay momento de dar, hay momento de recibir, hay momento de amontonar y hay momento de perder. Entonces el evangelio viene a traer el balance en nuestras vidas. Y eso, a mí me gusta esto. Habemos unos que tenemos desbalance emocional. Entonces el evangelio viene a traer el balance en nuestras vidas. Tampoco podemos andar con cara de limón todo el tiempo.
Dice el canto, cara de limón, y en el infierno se hará chicharrón. Amén. Pero no podemos andar así todo el tiempo como con cara dura. Sí, no podemos andar así tampoco, porque allí no hay balance. Tiene que haber un balance en nuestra vida. No podemos andar enojados todo el tiempo. Tiene que haber, por eso me gusta mucho el evangelio, me gusta la palabra, porque trae balance en nuestra vida. Viene a sentarnos, porque usted sabe que no es bueno estar desbalanceado. No es bueno estar inclinado de un lado o estar inclinado del otro lado. No es bueno y no es saludable. Imagínate, el agua es buena, pero si usted se echa un galón en un ratito, algo le va a pasar. Comer es bueno, pero si comemos demasiado, también es malo. Entonces, tiene que haber un balance en la vida espiritual, tiene que haber un balance en la vida emocional, tiene que haber un balance en la vida social. Sí, tiene que haber un balance en la vida social, en la vida laboral. Yo sé que nosotros, la gente de Oriente nos consideran o tenemos el estereotipo de que somos muy buenos para trabajar. ¿Sabes cómo piensan ellos? Dice, consíguete 3 hispanos o 2 hispanos y ellos trabajan 20 horas al día. Y yo he oído, yo voy a recoger metal en el Valle de San Fernando, me dicen, aquí puros chapines. Los chapines trabajan 20 horas al día. Pero también mexicanos que trabajan 20 horas. No, hermano. Tiene que haber un balance. Me dijo mi patrón, marca un horario. Tu familia te necesita. Tus hijas te necesitan. Que no te pase lo que a mí me pasó. ¿Y sabes qué le pasó a él? Que se fue su esposa con sus hijos, porque él se dedicó a trabajar 20 horas al día. Porque tiene que haber un balance en nuestra vida laboral y en nuestra vida física. Y en cuarto lugar, el agua ya llegaba encima de la cabeza, a nado. El agua a nado significa el poder del evangelio obrando poderosamente en plenitud en la vida del creyente. En Juan capítulo 7, verso 37 al 39, en el último día y gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Evangelio quiere tener el gobierno total de su vida y de mi vida. En Juan 21, 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. La juventud significa aquí la inmadurez, significa la falta de experiencia, y la vejez significa la sabiduría, el conocimiento, la madurez, la estabilidad. Por eso le dice aquí a Pedro, el Señor le dice a Pedro, cuando tú eras inmaduro hacías lo que querías, sacabas la espada, andabas mochando orejas y andabas haciendo lo que tú querías, lo que tu carne te decía que hicieras, eso hacías. Pero ahora que ya has alcanzado una madurez, vas a dejar la espada, vas a dejar tu carne y vas a trabajar con la guía del Espíritu Santo. Entonces él dijo, cuando eras joven te ceñías y ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, otro te ceñirá.
el Espíritu Santo te va a ceñir y te llevará a donde no quieras. En Romanos 8:14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En la aplicación y conclusión, como hemos visto a través de la visión profética acerca de la promesa gloriosa a través del Evangelio de Jesucristo, que son buenas noticias ascendentes. El Evangelio tiene que progresar en su vida y usted tiene que progresar en el Evangelio. El Evangelio tiene que ir de menos a más. Y como miramos de los pies a la cabeza, afectando lo terrenal y espiritual del ser humano, Dios quiere trabajar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, trayendo un gobierno conforme a su voluntad. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.